Bueno, desde este momento comenzamos a grabar la sesión número 6, que es la continuación de las bases del derecho tributario. Como les comentaba ahorita, el parcial comienza a las 8:30. Tienen una hora para resolverlo. Son 12 preguntas de la misma modalidad. Tenemos opción múltiple, con múltiple respuesta. Tenemos falso o verdadero y tenemos emparejamiento. Tienen que tener muy claros los conceptos. Por favor, tienen que basarse muy bien en los fascículos. Espero que los hayan leído, hayan repasado. Tómense su tiempo para responder. Estamos hablando de que son 5 minutos por cada pregunta, entonces habrán preguntas mucho más fáciles que les arrojarán más tiempo para responderla. ¿Qué les iba a decir? Va a entrar todo el módulo 4 y el módulo 5. Del módulo 6 que vamos a ver hoy, no les voy a hacer preguntas del parcial. Porque me tocó suspender las preguntas. Como vamos a tener más poquito tiempo para socializarlo, aunque pues ustedes debieron haber leído ya el módulo 6, vamos a tener más poco tiempo para socializarlo, entonces no van a entrar las preguntas del módulo 6. Pero ojo, para el parcial final, para el final, que es el 40% de la nota, sí va a entrar todos los módulos, incluyendo el que veamos, el octavo que veamos en esa clase, va a entrar. Esta vez solo vamos a hacer preguntas del módulo 4, que era la segunda parte de teoría de política fiscal, y el módulo 5, que era la primera parte de derecho tributario. ¿Listo? Entonces, cuéntenme, ¿qué resultado tuvieron ustedes de los videos? ¿Qué preguntas tienen de los videos? Los videos estaban bastante extensos, eran como de 10 minutos, si la lograron ver. Y la actividad, creo que no recibí actividad de todos. No sé quién tuvo dificultades para subir la actividad, para hacerla. Profe, yo le envié la actividad, pero al correo. Yo, profe, yo también te la envié al correo. ¿Quién habló? Tarde. Habló Diana. Listo, Diana, creo que sí la vi. Alejandra también. Profe, yo también pero envié el correo. los demás, solo de las actividades. ¿Quién? Laura Butravi. Laura. Yo sí la subí. Yo vi que la subieron. Carolina la subió. Sí, señor. Sí, Sonia Isabel la subió. Ramiro la subió. Y Carolina la subió. Ok. Alejandra me dice que me la envió al correo. Sí, profe, te la envió al correo. Y Laura Butravi. Sí, profe, yo se lo envié anoche al correo. ¿Y Constanza? ¿Ustedes saben algo de Constanza? Ay, Le voy a escribir, profe, no sé por qué no se ha conectado. No, y tampoco me envió ni subió la actividad, ni me la envió. Muy extraño. De pronto si la puedes contactar y preguntarle. ¿Qué dudas tienen acerca de la parte sexta del derecho tributario? Dentro de las... creo que ya habíamos visto algo en la clase pasada con la presentación de PowerPoint, donde estaba el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable, el periodo, la tarifa y el impuesto. Los principios tributarios de legalidad, simplicidad, beneficio, capacidad de pago, obligatoriedad, generalidad, eficacia. Y comenzaríamos con los tributos también de orden nacional, departamental y municipal. Entonces, con los elementos de los tributos, con base en los videos, con base en la información del módulo, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué dudas les surgen que podamos despejar entre todos en esta clase? Les voy a pedir el favor, la persona que vaya a hablar, si puede conectar la cámara mejor. Con eso nos queda también la grabación dentro del módulo, porque es el módulo que vamos a subir. Nos queda la grabación y pues se nos hace un poco más personalizado. Entonces, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? O empiezo a preguntar. Profe,
Señora, Podemos mirar como un poquito más la parte de donde habla de los principios de interpretación tributaria. ¿en qué parte está eso? Esto es del Cosas Del 6. tributos. Espérame. Sí, Dice que es de interpretación restrictiva, analogía como método de integración y no como interpretación. ok, listo. ¿Sí? Periodicidad, Ya. territorialidad. Ok, bueno, vamos a ir en orden con base en el módulo y ya lo revisamos entonces. Okay. Recuerden que cuando hicimos la clasificación de los impuestos y de los tributos, habíamos hablado que hay tres formas de clasificar los tributos para que el gobierno pueda cumplir con las necesidades que tiene. Entonces hablaban de las tasas, las tarifas y las contribuciones. Las tasas son tributos que impone la autoridad en ejercicio de su autoridad que ostenta y surgen en el momento en que el sujeto pasivo hace uso de un bien del Estado. A manera de ejemplo, podemos las tasas aeroportuarias, donde el sujeto pasivo es quien utiliza el transporte aéreo y la utilización del bien del Estado que dan origen al tributo son las zonas portuarias y el uso del espacio aéreo. En las tasas, como lo veíamos, son las que surgen en el momento que el sujeto pasivo necesita utilizarlo. Muy distinto a las contribuciones, porque los tributos, las contribuciones los impone la autoridad y surgen en el momento que el sujeto pasivo se benefició de una obra que realiza el Estado. Aquí decía que, por ejemplo, los impuestos de valorización, porque cuando el sujeto pasivo, en este caso los contribuyentes, pagan las contribuciones como en la valorización, lo que hacen esos tributos es mejorar las vías de la ciudad. Entonces se ven afectados, se ven beneficiados, pero son obligatorios. Recuerden que todos los impuestos que el gobierno cobra son obligatorios, no pueden ser, o sea, son mandatorios y no son de uso exclusivo o de retribución directa de las personas. Las tarifas son tributos que impone la autoridad en ejercicio de su autoridad y surgen en el momento en el que el sujeto pasivo recibe un servicio que presta al Estado, como los derechos notariales, los registros de anotación, de registro y anotación, las tarifas básicas de los servicios públicos, entre otros. Entonces, tenemos tres, dentro de la clasificación de los tributos, tenemos tres directamente asociados: las tarifas, las tasas, las contribuciones, los gravámenes y los impuestos. Gravámenes también porque surgen en el momento de una actividad, como el impuesto el gravamen al movimiento financiero, el GMF, surge en el momento que se hace una transacción bancaria, cuando se retira dinero de una cuenta, entonces en ese momento se hace efectivo el hecho generador. Lo mismo los gravámenes arancelarios, solo recaen en las personas cuando se realizan las importaciones. Y los impuestos, como ya hemos hablado, no existe una contraprestación alguna. Son prestaciones económicas exigidas por el Estado a sus gobernados y que tienen como condición pagarse sin contraprestación específica y reflejan el bienestar colectivo. El pago del impuesto no guarda relación con el beneficio particular que el contribuyente deriva de los servicios prestados por el Estado. Entonces, hay unos servicios que el Estado presta y que el ciudadano, que nosotros como ciudadanos debemos pagar o debemos hacer entrega de un dinero en efectivo al Estado y recibimos contraprestaciones. Esa es la diferencia entre los impuestos. Lo que pasa es que los tributos tienen varias generalidades. Una son que parte de los tributos los ciudadanos recibimos contraprestación del Estado y en otras no. Por ejemplo, ¿cuáles sí recibimos? Ya vimos que en las tasas recibimos, como la tasa aeroportuaria, cuando uno utiliza un transporte aéreo,
entonces es un beneficio, o sea, uno paga una tasa y recibe una contraprestación indirecta. Profe, o sea, prácticamente, digamos, los impuestos son los en los que no recibimos ninguna contraprestación, Eso, ¿cierto? O sea, es ninguna como contraprestación directa. es el diferente de los tributos, o sea, ese es el distinto a todos los demás, digámoslo así. Correcto. Pero no se recibe una contraprestación directa, como las Directa. tasas. En las tasas, Ok. si tú quieres viajar, tienes que pagar una tasa aeroportuaria y la contraprestación es directa porque vas a poder viajar en avión, ¿sí? Ujú. Dentro de las tarifas también, porque ¿qué? Porque dentro de las tarifas tenemos, por ejemplo, de manera de ejemplo, los derechos notariales. Cuando ustedes pagan en la notaría, pagan una tarifa por un derecho notarial, por un certificado de registro público, por sacar la cédula, por la tarjeta de identidad, por todo eso se paga una tarifa, ¿sí? Sí. Pero reciben también una contraprestación directa que es el servicio. Ajá. Las contribuciones, también ustedes contribuyen como el impuesto de valorización y se benefician generalmente o localmente la parte de ustedes. Ustedes compran un La predio, propiedad. una casa, pagan, Ujú. sí, pagan una propiedad, se valoriza, entonces su propiedad queda valiendo mucho más. En otros casos Buenas exagerado, por noches. ejemplo, comercial. Señora. Buenas noches, qué pena, profe. Hola, Constanza, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Buenas noches para todos. Qué pena, pero es que me cogió hoy la tarde. Tranquila, no te preocupes. Yo le estaba preguntando a tus compañeros que si sabían de ti porque no te había visto, no te vi en la clase pasada y qué, y no enviaste la actividad. Por eso yo dije, ¿será que pasó algo y no sabemos? No, profe, le agradezco mucho, muy amables para todos, muy gentil, pero no, estoy full de trabajo, entonces por eso no pude Ok, ingresar y como ya me toca presencial otra vez, entonces hoy sí fue que me cogió la tarde. ok, tranquilo. Gracias. Entonces, como hablábamos con Diana, em, existen unas diferencias entre de los tributos. Algunos tributos recibimos contraprestaciones directas, en otros no. ¿Cuál no recibimos contraprestación directa? Los impuestos. Incluso los gravámenes, si los podemos tomar, tampoco recibimos una contraprestación directa. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, el gravamen al movimiento financiero. Nos están cobrando un tributo por utilizar nuestra cuenta bancaria con las salidas de dinero. Pero los impuestos sí no recibimos directamente ninguna contraprestación, porque nosotros pagamos un impuesto y ellos lo que hacen es recaudar y con base en el presupuesto nacional van a distribuir esos ingresos en diferentes actividades que beneficien las comunidades. Entonces, muy probablemente dicen, vamos a, el impuesto que se va a cobrar va a ser para el mejoramiento del terminal de carga. Ok, recibimos contraprestación si lo utilizamos, pero como no es una contraprestación directa. Por eso cuando hablan de los impuestos, textualmente dice, son tributos que impone la autoridad en ejercicio de su autoridad, que ostenta y que surge por voluntad del Estado y de las cuales no recibimos una contraprestación alguna. En este caso hay que aclarar que es directa. Son prestaciones económicas exigidas por estados sus gobernados que tienen la condición de pagarse sin contraprestación específica y se reflejan en el bienestar colectivo. El hacer un parque, el hacer no sé, la tercera pista del aeropuerto El Dorado, porque van a ser solo con fines colectivos, una biblioteca, una cárcel. Dime. Colegios, hospitales, todo lo que tenga que ver en beneficio del bien colectivo y no del bien particular. Por eso se diferencian. Entonces, para que tengamos claro que existen tributos directamente asociados por el Estado, que en poder del Estado y por función de ellos son los que los activan, por decirlo así, directamente.
y en unos tenemos contraprestaciones y en otros no. ¿Cuáles son los elementos del tributo? Lo veíamos también en la clase pasada con base en la presentación de PowerPoint. El sujeto activo, en este caso es la DIAN o el Estado, que es sobre el que recae la obligación, ¿sí? Quien cobra, quien tiene la potestad de cobrar un impuesto o un tributo, ese es Profe, el sujeto activo. profe, perdone que lo interrumpa. Es que a mí me quedó una duda aquí, porque es que en el fascículo habla de sujeto activo, pues sí que es el Estado, y luego pasa a hablar del sujeto pasivo contribuyente y el sujeto pasivo responsable. ¿Cuál es la diferencia? Ah, ok. Listo, ya lo vemos. Entonces, el sujeto activo tenemos claro que es el Estado. ¿Sí? Encabeza cualquier Estado. Hablemos a nivel general. El sujeto activo es el Estado, que es el que se inventa los tributos o quien cobra los tributos. Llámese, en este caso, a nivel nacional el ADIAN, a nivel departamental ¿cómo se llama eso? Las tesorerías distritales, las alcaldías, las gobernaciones. ¿Cómo? La Secretaría de... El sujeto pasivo lo identificamos como el deudor, sobre quien recae el ordenamiento legal de pagar, hacer o no hacer algo. Para el caso, se entiende que las personas naturales o las jurídicas que no están expresamente señaladas como no contribuyentes o no sujetas de la obligación. ¿Ustedes recuerdan quiénes no están sujetos de obligación? Eso lo vimos en la clase pasada. Los interdictos. Ok. Todos estamos en obligación de contribuir con los tributos que el Estado proclama. Todos, a excepción de las personas con interdicción, que no son responsables de ellos mismos. Entonces, dices tú que hay dos clases, sujeto pasivo contribuyente y sujeto pasivo responsable. Sujeto pasivo contribuyente, son contribuyentes directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial y aportan fondos a favor del Estado. Las personas jurídicas son personas contribuyentes que por efecto de sus actividades económicas tienen que pagar un tributo, ¿sí? Entonces, y aportan a favor del Estado las obligaciones sustanciales. ¿Recuerdan la diferencia entre sustancial y formal? ¿Qué era sustancial y qué era formal? Sustancial era toda la documentación. No. Sustancial es el pago del tributo. No, sustancial era hacer el pago, la transferencia. Y formal Sí. era el tema de la documentación requerida, todo lo que se debía hacer para el pago. Ajá, sí, señor. Sí. Era todo el proceso para llegar a realizar esa transacción. Lo Listo, ese es el formal. contribuyente. El contribuyente, estamos hablando de las personas que están obligadas a declarar impuestos y a pagar impuestos, ¿sí? Como las personas jurídicas, todas las personas jurídicas tienen esa obligación. Recuerdan que habíamos hablado también una parte que existían régimen tributarios especiales, que algunas fundaciones, organizaciones y eso, ellas no están en la obligación de contribuir porque son un brazo del Estado y que sirve para configurar los quehaceres del Estado. ¿Sí me hago entender? Entonces, es como si dentro de la familia le cobraban a los propios hijos. Entonces, las organizaciones, fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro que ayudan al Estado o en beneficio del Estado para cumplir con las necesidades económicas y sociales que el Estado debe cumplir, no tributan. Entonces, esos no son sujetos pasivos contribuyentes, porque tienen una calidad especial. Por eso les decía que me adelantaba un poco en el tema de hace 8 días, porque no contribuyen directamente. ¿Listo? Ahora, mientras tanto dice el sujeto pasivo responsable. Se denomina responsable cuando cumple con las obligaciones derivadas, que son todas las acciones que debe hacer el sujeto pasivo para la extinción de la obligación tributaria, sustancial a través del pago, compensación, imputación, la prescripción y la remisión. Entonces,
Cuando hablamos de responsabilidad, es porque cumple toda cabalidad con las obligaciones derivadas de la obligación tributaria, tanto la sustancial como la formal. Una cosa es ser contribuyente y presentar o no presentar, o hacer o no hacer, y la otra cosa es el pasivo responsable, que es quien cumple con todas las obligaciones derivadas. Entonces, por ejemplo, si ustedes trabajan en una empresa o ustedes declaran renta, están obligados a declarar renta, hacen el proceso formal, ¿sí? Todas las disposiciones formales que se necesitan para presentar la declaración de renta, la presentan. En este caso, ustedes son sujetos pasivos contribuyentes porque presentan la declaración de renta y cumplen, y después de que la presentan, son sujetos pasivos responsables, porque son responsables del tributo. Es que no sé qué sinónimo podemos utilizar de responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad no es como, no, yo soy responsable y no manejo cuando estoy tomado. Eso en este caso no tiene que ver con ese tipo de responsabilidad, sino son responsables de los tributos. Ustedes recuerdan que habíamos hablado de solidaridad, que uno es solidariamente responsable con otro cuando es el encargado de hacer cuando sirve como fiador o como codeudor de alguna. Entonces, uno es solidariamente responsable de eso. Igual o sea, está bajo mi responsabilidad cumplir a cabalidad con las funciones, con las obligaciones formales y sustanciales del pago del impuesto. ¿Es claro el tema de responsabilidad? O sea, no es responsabilidad de portarse bien o no portarse bien, sino de cumplir a cabalidad con las obligaciones derivadas hasta que la obligación quede totalmente extinta. ¿Y cuándo queda extinta? Cuando se cumple con la formalidad de las obligaciones tributarias, que es el pago del tributo, el pago del impuesto. Profe, en sí es como cumplir con la esencia del tributo, que implica lo sustancial y lo formal. Sí, claro, porque cuando hablamos es que se cumplen todos los pasos, tanto lo formal como lo sustancial, hasta dar por extinguido ese impuesto tributario, ¿sí? Hasta que se da por cumplido. Una cosa es que tú seas contribuyente, una cosa es que tu calidad de contribuyente te diga, tú eres una persona jurídica y tienes la obligación formal de hacerlo, de presentar el impuesto, pero cuando eres responsable, cuando llevas a cabalidad las obligaciones tributarias y pagas completamente. En ese momento te vuelves un pasivo, un sujeto pasivo responsable, cuando cumples. Sí, porque la esencia del tributo dice, o sea, está la parte sustancial y la parte formal, que la parte sustancial es la transacción, o sea, el pago del tributo, y la parte formal es todo lo que haces, todo es el proceso para llegar a pagar el tributo. O sea, cuando cumple la esencia del tributo, entonces, para resumirlo. Me queda más fácil, profe, sí, entenderlo así. No, es perfecto. Lo que pasa es que lo que pasa es que una cosa es que tú tengas la calidad de contribuyente, que estás obligado a declarar renta, y otra cosa es que lo hagas y lo pagues. Entonces, sí, el sujeto pasivo tiene dos condiciones. Una que es contribuyente, que está obligado, más bien, una vez que está obligado, y la otra es que realmente lo hizo. Eso es ser responsable, que sobre ti recae un impuesto y tú eres responsable de presentarlo, de pagarlo y de, pues, cumplir con eso. Esas es las dos opciones de sujeto pasivo. Sí, aquí el sujeto, entonces, para verlo de otra manera, como más directa, el sujeto pasivo responsable es el que tiene la obligación de contribuir y contribuye y lleva a cabalidad como tal, pues, el pago de sus impuestos. Sí, que tiene la obligación y lo cumple. Y lo cumple, el pasivo contribuyente es solo el que tiene la obligación, no estamos hablando de que lo cumple, que en teoría debería cumplirlo, sí, que genera la obligación, sí, que aporta los fondos del Estado, sí, pero que lleva a cabalidad con todas las obligaciones derivadas de las acciones para extinguir la obligación, ese es el sujeto pasivo responsable. Ok, listo, profe, muchas gracias. Para que no se con los dos términos, porque uno tiene que ver con el otro. Existe el sujeto activo, que es sobre quien pone las normas, ¿no?
El sujeto activo se identifica como el Estado, que es quien recae los derechos de la obligación. Y quien obliga, o sea, quien pone los tributos es el Estado. Ese es el sujeto activo. Sujeto pasivo es quien debe pagar, quien debe cumplir el ordenamiento de hacer, de no hacer algo, y tiene que pagar los tributos, ya sea persona natural o persona jurídica. Tiene que pagar un impuesto, un tributo. No hablemos solo de impuestos, porque impuestos, recuerden que es una de las condiciones de la parte tributaria, ¿no? De los tributos. Dentro de los tributos están los impuestos, pero no hablemos solo de impuestos, sino de tributos. Entonces, por ejemplo, si ustedes necesitan, todos tenemos que sacar la cédula, todos tenemos que cumplir con ese deber de sacarla, de solicitar la cédula de ciudadanía. Entonces, estamos obligados a cumplir con ese tributo, y ese tributo no se llama impuesto, ese no es impuesto. Esa es una tarifa. ¿Por qué? Porque está dentro del ordenamiento legal del Estado, donde uno recibe un servicio por el valor que paga. Eso es una tarifa. Entonces, como los derechos notariales, como el registro civil, la cédula de ciudadanía, uno tiene que pagar por ellos y son mandatorios, son obligatorios. No puedo decir yo es que no voy a sacar la cédula de ciudadanía. Recuerden que los tributos son obligatorios del Estado, porque, por decirlo así, porque tomó la libre decisión de hacerlo. Pero sí recibimos una contraprestación directa, en este caso, que es una tarifa, no es un impuesto. El hecho generador. ¿Qué es el hecho generador? ¿Quién no ha hablado hoy? Laura. Oiga, no sean así, prendan las cámaras que me hacen sentir solo. Bien, ¿sí ven? Eso. Aparte que se ven todas bonitas ustedes así, y bonitos. Para que Ramiro no se me sienta mal. ¿Cómo se llama tía profesora? Listo, falta Constanza. Listo, Laura, cuéntanos. ¿Qué es el hecho generador? Si quieres leerlo, lo puedes leer y lo socializamos, no hay problema. Listo, ya va, ya va. Ya va, profe. Ya voy, profe, que es que no encuentro el... Si quiere lo leo, profe. Listo, léelo y entonces, Laura, vas buscando base grabable y ya lo miramos. Listo. Dice, hecho generador es el conjunto de situaciones o Listo, adelante, Diana. circunstancias. Es el conjunto de situaciones o circunstancias contempladas en la ley, a las que el legislador vincula el nacimiento de una obligación jurídica y, por ende, el sujeto pasivo, al realizar alguna de las actividades previstas, debe cancelar un tributo. El hecho imponible es el presupuesto consagrado en la ley sustancial que justifica el nacimiento de la obligación tributaria, donde al realizar una actividad sujeta a imposición se origina la obligación. No, pero espera, no, tú no. Vamos a... Carolina, cuéntanos con tus palabras qué es el hecho generador.
¿Quién Es tiene la situación que dio esto por lugar hecho a que se generador? generara el impuesto. Es decir, por decir las ventas que se dan en una empresa. Esas ventas son Carolina, el hecho generador, ¿cierto? Porque dice que es a consecuencia, dime. Aló. Consecuencia. ¿sí? Sí, profesor. Perdón. Perdón. Sí. Amor, silencio. Las circunstancias contempladas en la ley ¿qué? El nacimiento de la obligación jurídica es el sujeto pasivo. Ah, sí, entonces en las actividades previstas de cancelar el tributo, entonces lo que les decía, el hecho generador fue lo que se dio, digamos, el impuesto de las ventas. Ese impuesto se dio en el momento en que se generó la venta. Mami, ¿qué marca hoy? Circunstancia que origina que se cree Sí, una obligación jurídica. Mami, Es sí, el hecho. señor. Entonces, si ustedes no van a comprar nada, pues no se genera ningún tipo de hecho jurídico. Sí, señor. No tienen que pagar ningún impuesto. Si ustedes no compran una casa, hay que pagar el impuesto predial. Si ustedes no compran un vehículo, no tienen. ¿Cuándo surge la obligación? Cuando lo compran. Cuando compran la casa, surge la obligación de pagar el impuesto predial. Cuando compran el vehículo, surge la obligación de pagar el impuesto de vehículos. Es la circunstancia, es la situación que origina el pago del impuesto. Eso es el hecho generador, lo que origina, la causa. No tiene ¿Correcto? punta, mamá. Alejandra, sí, gracias. ¿Eso es claro? ¿El hecho generador es claro? Tenemos claro el sujeto activo, tenemos el hecho generador, ¿verdad? Sí, profe. Sí, señor. Yo creo que, no, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a tener que, ya las vi, entonces, ahora sí podemos apagar entonces la cámara a ver si de pronto se mejora un poquito más la comunicación porque está como cortada. Listo. Ah, eso sí lo hacen rápido. Ajá, bien. Listo. Ahora, Laura, base grabable. Léenos la base grabable. Base grabable. Es el valor monetario o la unidad de medida del hecho. Permítame, profe, que se me cayó el audífono. Es el valor monetario o la unidad de medida del hecho imponible al cual se aplica la tarifa del impuesto. Se puede decir que la base gravable resulta de la depuración del hecho generador para determinar el sinnúmero de actividades que contempla el hecho imponible, el cual atañe al sujeto pasivo en particular y se ha de convertir en el monto sobre el cual liquide la imposición. Listo. ¿Qué entendiste de eso? Es el monto sobre el cual se aplica el impuesto. ¿Sí? Eso es, así nomás. Es la base. Como su nombre indica, es la base sobre la cual se graba el impuesto. Entonces ustedes se dan cuenta que en Colombia pasa mucho, cuando ustedes dicen cuánto vale ese par de zapatos, vale 50.000 pesos, pero la base no son 50.000, son 40.000 algo para que el impuesto dé los 50.000. Es muy diferente, por ejemplo, en Estados Unidos, por poner un ejemplo, en Estados Unidos cuando ustedes compran, ustedes dicen, ¿cuánto vale esos zapatos? Valen $25. Pero a los $25 ellos no tienen incluidos los impuestos. O sea que la base gravable de ellos sí es $25. La base gravable de nosotros de los 50.000 pueden ser 40.000, 38.000. No sé cuánto nos da la división entre el 19%. Pero es la base es el valor sobre el cual recae el impuesto. Entonces, por ejemplo, ellos hacen el cálculo para un cálculo del impuesto predial o el impuesto de renta, el que veíamos en la presentación de PowerPoint. Ingresos 5 millones, gastos y costos 4 millones, utilidad 1 millón.
Sobre esa utilidad de 1 millón es que se pagan los impuestos del 32 o el 33. Claro, es una depuración rápida, pero así viene siendo. Esa es la base gravable. Ustedes no van a pagar el 32% sobre los ingresos, sino sobre la utilidad. Entonces cogen la utilidad, los ingresos totales, menos los gastos y los costos, da una utilidad, por hacerlo rápido el ejercicio, y esa es la base gravable. Lo mismo la compra. Sobre el valor, sobre el valor del producto, del bien, es que se hace gravable las empresas. Por lo general lo que hacen es, con su sistema de costos, identificar cuál es el valor de compra, porque ese es el valor que les va a dar la rentabilidad. Las personas jurídicas no pueden manejar la utilidad sobre el precio total, sobre el precio final, porque ahí están incluidos los impuestos. Entonces, por ejemplo, si el costo de una mercancía es de 30.000 pesos, ellos tendrán un 70%, un 30% de ganancia. Van a decir que lo van a vender en 50.000, porque sus costos son 30. Entonces, sobre esa utilidad es que se cobran los impuestos. Sobre la utilidad no, sobre lo que van a vender. O sea, si el costo es 30.000, ellos lo venden en 50. Sobre 50.000 es la base gravable. ¿Es claro la base gravable? Eso ya lo deberían haber visto ustedes en algún... Por ejemplo, en los tiquetes del éxito, vuelvo al éxito, Home Center, Carulla, de uno, cualquiera. Siempre el valor de los precios va sin IVA. Cuando ustedes lo miran en el supermercado, dicen que el aceite vale 15.000 pesos, pero cuando van a mirar, el aceite realmente vale 13.800, 14.000 pesos, porque sobre ese es que le calculan el impuesto para llegar a los 15.000, que es el que realmente pagamos. Pero la base gravable de ellos es antes, sobre la cual se practica el tributo. El 19%, el 32%, el 5%, la tarifa que sea. Pero la base gravable es el valor sobre el cual se recae el impuesto. El periodo. Ramiro, léenos el periodo, por favor. El periodo dice, todos los tributos tienen un periodo de causación que implica los límites donde se realice el hecho generador que causa el gravamen. A manera de ejemplo, podemos citar que en el caso del impuesto sobre la renta, el periodo gravable coincide con el año calendario, es decir, que está dado por el lapso de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Sí, este también es realmente claro. Los periodos en Colombia van suscitados entre 1 de enero y 31 de diciembre. Entonces, el impuesto predial se paga durante un año, del 1 al 31 de diciembre. El impuesto de vehículo también se paga por un año completo. Así se paga en distintas fechas. La fecha no tiene nada que ver con el periodo con el cual se está haciendo. Y los impuestos salen mucho más fácil pagar entre el 31 y 1 de enero y 31 de diciembre, porque ese es el periodo fiscal. Entonces, la contabilidad se registra entre periodos fiscales comparativos de 1 de enero a 31 de diciembre. Entonces, el periodo, para nuestro caso colombiano, el periodo va entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. ¿Listo? Lo mismo, pero de todas maneras depende el periodo. Ustedes se han dado cuenta que ustedes pagan, por ejemplo, el impuesto de valorización y también va por un año completo. Ellos dicen el impuesto de valorización del año 2019 y así lo pagan en abril, en mayo, en junio. El periodo gravable para ellos es entre el 1 y el 31. Cuando hablamos de tributos también recuerden que hablamos de tasas, de contribuciones. Entonces, el periodo, por ejemplo, para el pago de la tarifa aeroportuaria va a ser solo durante el vuelo, durante el viaje que ustedes utilizan. O la tasa por la utilización de una contribución. El gravamen arancelario, que son los que pagan los importadores cuando valga la redundancia, cuando importan los productos, ese periodo va a ser durante el término que dure la importación del producto. Sí, eso va a ser para objetos de costos, pero por lo general todos los impuestos, todos los tributos, perdón, tienen un periodo de tiempo. Y dependiendo de la clase de tributo, llámese tasa, contribución, gravamen, impuesto,
tarifa, cualquiera de ellos, independientemente cuál sea el tributo, va a tener su periodo de tiempo. Por lo general, los impuestos son los que tenemos impuestos de 1 de enero a 31 de diciembre, los impuestos. Los otros tributos tienen un lazo de tiempo hasta el momento que ocurre. Entonces, por ejemplo, la tarjeta de identidad, su periodo de tiempo va a ser hasta que se cumplan los 18 años, dependiendo del momento que se saque hasta cumplir los 18 años. Ese es el periodo de tiempo. La cédula de ciudadanía es indefinida, o sea, hasta el momento que la persona fallece es que realmente tiene su vigencia, por decirlo así. Ese es el periodo. El periodo de validez. La tarifa. Por decirlo así, es un periodo de validez o el periodo durante el cual, lo que pasa es que ellos hablan aquí en el libro de causación, pero sí, es el periodo donde se reconoce, periodo que reconoce el pago. Ustedes van a pagar el impuesto predial y lo pagan por el año 2020. Y es válido hasta el 31 de diciembre de cada año. Si ustedes van a hacer un traspaso de vehículo y necesitan, por ejemplo, vendieron un vehículo, tienen que estar al día con el impuesto. Y si lo vendieron el 1 de enero, ya tienen que pagar el impuesto del 2021, por decirlo así, del siguiente año. No es que les sirva con el del año pasado. O cuando ustedes sacan un certificado de Cámara de Comercio, no pueden utilizar el que sacaron hace 4 o 5 años, porque tiene para algunas empresas o algunas situaciones se necesita con un periodo de validez mínimo de 3 años, de 3 meses. Entonces, también hay unos periodos de vigencia, por decirlo así, sobre los cuales van a recaer. La tarifa, pues la tarifa no tiene mayor discusión. Es el factor que se aplica a la base gravable como resultado de la imposición. Se denomina factor a aplicar, puesto que dependiendo del tributo que esté analizado, tendrá una tarifa específica y en las disposiciones de carácter legal vigentes, es así como a manera de ejemplo, el caso del impuesto a la renta o el del IVA. El del IVA es el 19%. Recuerden que hablábamos que el IVA es un impuesto directo porque causa el bien o servicio que realmente estamos prestando. Si uno no lo compra, pues no recae ningún impuesto. Pero el IVA sí es un impuesto del 19%. ¿Y cómo se llamaba la expresión cuando hablábamos de que es igual para todos? Es un impuesto que es igual para todos, independientemente del estrato 1, el estrato 6, todos pagamos un IVA del 19%. Todos tenemos una base del 32%. Igualdad. No. Porque la equidad es respectivamente como, o sea, de una manera más justa. Sí, pero nosotros al principio habíamos hablado dentro de las primeras clases. ¿Cómo? ¿Uniformidad? No. Que decíamos que el IVA era un impuesto directo proporcional, progresivo, ¿sí? Porque nos afecta a todos de la misma manera. Claro, que las bases gravables sean distintas, sí, pero todos en Colombia tenemos la tarifa del 32% de renta, los que debemos declarar. Que las bases gravables o los beneficios tributarios o los alivios tributarios o lo que sea, o los ingresos sean diferentes, es una cosa, pero la tarifa es una sola. El IVA también. El IVA es del 19% independientemente de la clase. El impuesto de industria y comercio tiene una tarifa. Dependiendo de la actividad económica, tiene una tarifa distinta. Entonces, si es una tarifa del 16%, perdón, si es por servicios, puede ser el 6.9 o el 9.66. Si es en Bogotá, si es por compras, el 11.04. Pero existe una tarifa definida. Y ese es un porcentaje que se le aplica a la base gravable para calcular el impuesto. Y el impuesto es el resultado de aplicar la base gravable por la tarifa. Ese es el valor que constituye el valor a trasladar a favor del Estado a título de tributo. Entonces el impuesto, después de tener
Entonces, recordemos, tenemos un activo, un sujeto activo, que es el Estado, un sujeto pasivo, que es el contribuyente. Tenemos una base gravable sobre la cual se fija el impuesto. Tenemos un periodo de tiempo, que es el que se va a calcular. La tarifa, que es un porcentaje fijo sobre el cual se va a aplicar la base gravable. Y el impuesto es lo que nos da a aplicar la tarifa por la base gravable. Y eso es lo que va a ir a las arcas del Estado. Perfecto. Por ese lado. ¿Alguna duda con respecto a esa primera parte de los elementos de los tributos? No, señor. No. Listo. Entonces, tenemos principios tributarios. Así, ¿ustedes recuerdan cuando vieron contabilidad 1, que hablábamos del el decreto 2649 existía la esencia sobre la forma, ¿cuáles eran las otras? Ya se me olvidaron. ¿No se acuerdan tampoco? Los principios básicos de contabilidad. ¿Ustedes se acuerdan que había? No era de prudencia, equidad. Sí. La Estaba objetividad, prudencia, uniformidad de la información, materialidad. ¿Sí? Existen unos principios, esos son los principios contables, que tiene que tener prudencia, que tiene que ser prudente en la forma de registrar sus hechos económicos, que tiene que ser material, ¿sí? Que tiene que ser prudente, que tiene que ser uniforme, que tiene que ser objetivo, que tiene que haber esencia sobre forma. Todos esos son principios contables que, sobre las bases que hemos visto nuestra carrera. Ahora, existen principios tributarios que son exclusivamente utilizados para estos fines, como la legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Dice, el principio de legalidad sostiene que para un tributo tenga aplicación debe haberse originado en una disposición de carácter legal. Así se debe considerar una organización política del Estado para determinar el surgimiento de tales disposiciones. Entonces, tiene que ser legal, el gobierno tiene que imponerlo. Ustedes no les pueden cobrar un tributo si no está dentro de la ley, si no pasó por el Congreso, si no se emitió durante una ley, si no es producto de ordenanzas de una asamblea departamental, si no está bajo un decreto de un gobernador, ¿sí? Tiene que ser bajo la ley, no porque pueda poner un ejemplo, ojalá ninguno de ustedes tenga familiares policías, pero que llegó el policía y dice, no, es que yo tengo que pagarle un impuesto, usted me tiene que pagar un impuesto por patrullaje, voy a inventar una cosa, que porque yo lo estoy cuidando, yo estoy pasando en la moto, entonces se llama impuesto de patrullaje. Dígame en dónde está esa ley que me obliga a mí a pagar el impuesto de patrullaje, yo con mucho gusto lo pago. Entonces, como no existe en la ley, ese es uno de los principios tributarios universales que se debe considerar dentro de la estructura cualquier Estado, que debe haber legalidad. Cuando hablamos de legalidad es que está bajo el margen de la ley. ¿Sí? Primero debe haber una ley que lo obliga y segundo tiene que hacerse bajo la ley, literalmente. Entonces, tenemos también la simplicidad administrativa. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de simplicidad administrativa? Sin leerlo. Me imagino que ya lo leyeron, pero ¿qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de simplicidad administrativa? Tiene que ser clara Eso no es. para que podamos cumplirla. Sí, correcto. No, pues digamos como que ellos tienen que permitir que sea fácil para uno pagar o algo así. O sea, los trámites tienen que ser fáciles. Sí. ¿Constanza? Sí, también eso, que faciliten el recaudo, el pago. Entonces, por ejemplo, como el impuesto de renta o el IVA, bueno, que lo puede pagar uno en cualquier banco, por ejemplo. Eso. Ok. Realmente la simplicidad administrativa obedece a
a que el Estado debe cumplir mínimo, debe dar las opciones mínimas para que los tributos y los contribuyentes puedan presentar sus impuestos sin ningún tipo de problema, sus tributos, por decirlo así. Recuerden que ya no estamos hablando solo de impuestos, sino tributos, sus tributos oportunamente. Y algo de la simplicidad administrativa, yo no sé si ustedes lo vieron, tiene que ver con la ley antitrámites. Hace muchos años en el Congreso se promulgó una ley, se llamaba la ley antitrámites. Recuerdan que antes decían, no, es que usted tiene que traer la cédula al 150, que para poder ser atendido, por ejemplo, en una EPS, ustedes tenían que llevar el carnet de afiliación, y sin el carnet no los atendían. La ley antitrámites lo quitó. Dice, ahora con el documento de identidad, el Estado puede validar si usted realmente está afiliado a un sistema de salud o no. Que lo cumplan es otra cosa, pero la ley dice eso. La ley de los sellos, antes le decían, no, que es que una carta no puede ser radicada si no tiene el sello de... Los sellos los quitaron. Eso está dentro de la ley antitrámites. Y ahorita con el tema de la pandemia nos dimos cuenta de que cada vez existen muchas más cosas que sí se pueden hacer sin necesidad de complicar tanto la cosa. La DIAN es de las organizaciones departamentales más estrictas y más cansonas con todo. Entonces uno iba y tenía que, no, tráigame un servicio público para inscribirse al RUT. Tiene que traer la fotocopia de un servicio público que diga que esa es su dirección donde usted vive realmente. Tiene que traerme la fotocopia ampliada al 150. Para sacar la firma digital, usted tiene que traer una memoria de mínimo 2 gigas para poder grabarla ahí. O sea, son trámites y trámites y trámites. De lo que dice la ley es que tiene que ser más simple para que los ciudadanos lo puedan hacer. Y durante la pandemia nos dimos cuenta. Yo tuve que presentar la declaración de renta en septiembre, la mía. Yo nunca había sacado firma digital porque la firma digital decían que obedecía a las personas que por rango que tenían una empresa, que son gerentes y que tienen que firmar declaraciones virtualmente. ¿Sí? Como yo no soy gerente, ni en mi casa, entonces no tuve la necesidad de sacar la firma digital. Pero como durante la pandemia muchas personas no podían acercarse a un banco o estaban cerradas sus localidades o le era más difícil, implementaron un sistema donde la firma digital la sacaron a uno en 3 minutos. Literalmente nos sacamos 3 minutos sacando la firma digital. Entonces, sí se pudieron hacer trámites administrativos simplificando todo ese tipo de trámites que antes se volvían como tan engorrosos de hacer. A eso va. Uno de los principios tributarios es que sean simples, que sea fácil de hacer, lo que ustedes decían, que cualquier persona lo puede hacer. Otro de los principios tributarios está el beneficio. El beneficio consagra la responsabilidad que tiene el Estado en el manejo de los recursos que recibe a título de tributos en la medida que puedan revertirse a los contribuyentes a través de servicios y gasto público. Que los tributos que nosotros paguemos, que los impuestos que nosotros paguemos, que las tasas, las contribuciones, las tarifas que nosotros paguemos al Estado se vean retribuidas de alguna manera. En este caso está más aplicado a los impuestos, porque recuerden que las tarifas, otra vez, tarifas, tributos, gravámenes y contribuciones, tenemos un beneficio directo por la utilización de ese servicio. Los impuestos no, los impuestos los pagamos y se tiene que ver retribuido de alguna manera en beneficio de todos. Entonces ese es uno de los principios tributarios, el beneficio, que lo que nosotros paguemos realmente se vea distribuido. La capacidad de pago. El principio de capacidad de pago sostiene que un Estado, al diseñar su estructura impositiva y delinear su política fiscal, considera el potencial de tributos que puede asumir un contribuyente de acuerdo con la generación de sus ingresos que posea. Entonces, ¿qué tiene que ver la capacidad de pago? Con la distribución, que sea progresiva, y con la redistribución de la riqueza. Entonces, si una persona se gana un salario mínimo, pues no tiene la capacidad de pago para poder pagar, por decirlo otra vez, valga la redundancia, para poder pagar un impuesto de renta. Entonces, no existe para ellos esa función. Pero si una persona se gana, no sé, 30 millones de pesos, 20 millones de pesos, 10 millones de pesos, tiene que contribuir de cierta manera con el Estado. Dice, el Estado debe determinar que los tributos deben ser progresivos, es decir, que a mayor base gravable debe dar mayor resultado y mayor impuesto, en términos relativos. Los tributos no pueden ser confiscados en el sentido que deben guardar una relación con el ingreso total del contribuyente.
nunca debe ser, el tributo nunca debe ser mirado directamente con el ingreso neto, porque una persona puede tener un ingreso muy alto, pero también sus costos y sus gastos son altos. Entonces, recuerden que los impuestos siempre deben ser tratados sobre la base gravable. Lo que vemos, el resultado de la imposición de los tributos tiene que ser sobre la base gravable. Entonces, entre mayor ingreso, pues mayor tasa de tributación, por decirlo así. Entonces, también tiene que ver eso, la capacidad de pago. Obligatoriedad, pues que son obligados, que el gobierno determina que todos los impuestos o todos los tributos son obligados, y no es por voluntad propia que uno decide no hacerlo o no hacerlo. Y eso está dentro de las funciones de dar. Recuerdan que hemos visto que dar es la opción de pagar un impuesto, ¿sí? Generalidad. El principio de generalidad sostiene que el Estado está en obligación de generar normas sin considerar los grupos de personas en particular, sino en un campo de aplicación global. Entonces, estamos hablando que los impuestos son para todos, no solo en específico para un grupo de personas, sino para todos en general. Eso tiene que estar muy ligado con el tema de equidad. Es equitativo. General puede ser un sinónimo en cuanto a tributos de equitativo, para todos por igual. Eficacia se relaciona con la gestión que debe cumplir el Estado en la administración de los recursos, que sean eficaces, que realmente se necesiten, que sean prioritarios. Lo que hablábamos en una de las clases pasadas, no pueden crear un puente sobre un sitio donde no van a pasar carros o sobre donde no van a pasar las personas, solo por cumplir. No es que la población está buscando un puente, tienen que colocarlo realmente en el sitio donde realmente se necesitan. Dice, sostiene que el Estado debe dar óptima utilización de los ingresos públicos, en el sentido que todo desembolso dirigido al gasto público debe ser resultado de una adecuada planeación. Tiene que ser planeado, no pueden decir, no, es que hoy nos inventamos el impuesto, lo que yo les decía, nos inventamos el impuesto a las manzanas. Todo el que coma manzana va a pagar un impuesto. Tiene que haber una planeación del por qué es necesario, porque el impuesto a las armas, el impuesto a... porque la gente se está armando, por decirlo así. Entonces van a poner un impuesto que tiene que ver con una planeación fiscal. Eso es lo que dentro de los principios tributarios. Ahora sí llegamos al punto que nos decía Diana. Los principios de interpretación tributaria son parámetros generales u ordenamientos de aplicación universal y se deben considerar al analizar las relaciones que surgen entre el Estado y los particulares en el proceso de cumplimiento de las obligaciones tributarias y la discusión de los tributos dentro de la estructura tributaria de cualquier Estado. Interpretación restrictiva. El principio de interpretación restrictiva sostiene que no es dado a los sujetos interpretar los preceptos emanados de una norma. Su aplicación debe ser resultado de aplicar exactamente lo que dicta la normatividad. Si dentro del proceso de discusión de los tributos respecto a las dudas a la aplicación de una norma, esa duda debe tomarse a favor del contribuyente. ¿Okay? Yo no puedo decir, es que yo sí creo que ese impuesto mío es del 19%. Si la norma dice que el impuesto es del 19%, la interpretación debe ser que es del 19%, lo que diga la norma. No puedo pretender interpretar una cosa distinta a lo que realmente es. ¿Me hago entender? Sí, como decía ahí, es el resultado de aplicar exactamente lo que dicta la normatividad. Si dentro del proceso de discusión de los tributos respecto a dudas en la aplicación de una norma, esa duda debe tomarse a favor del contribuyente. Lo que pasa es que cuando quedan vicios de forma dentro de los tributos, dentro de los impuestos, uno puede apelar esos impuestos, entonces esa duda razonable va a quedar en favor del contribuyente, porque quedó mal redactado, como las leyes. Si una ley queda mal redactada, tiene un vicio de forma de la cual uno puede, por decirlo así, apegarse y esa duda puede ser resuelta a favor de uno, porque es un vicio, porque está mal elaborado. ¿Sí? Entonces, lo que habla de la interpretación restrictiva es que no existe lugar a duda de que podamos cambiar un tributo, sino lo que dice la ley. Ok, esa es la restrictiva, ¿cierto, profe? Sí. Dale.
Esa es. Dice la otra, analogía como método de integración y no de interpretación. El principio de analogía como método de integración y no de interpretación determina que en un proceso de discusión de los tributos o de divergencias entre el Estado y los particulares, se debe considerar la prelación que tienen las disposiciones de carácter legal. Es así como los preceptos fundamentales y superiores emanan de la Constitución Nacional, en donde se derivan jerárquicamente las demás disposiciones. Sin embargo, la misma Constitución prevé en el caso de una disposición vaya en contra de una norma tributaria, tiene prelación la norma tributaria. La analogía tiene que ver más directamente cuando existen vicios de forma dentro de los tributos y las leyes. O sea, nada puede ir en contravía de la Constitución Nacional. Y lo que dice acá es que, sin embargo, la misma Constitución prevé que en el caso de una disposición vaya en contra de una norma tributaria, siempre va a haber la norma tributaria. Si la norma tributaria dice que debe pagar impuestos y en algún momento alguna ley dice que nadie paga impuestos, la norma tributaria está por encima. Entonces, tributariamente, porque es que es una de las formas con que el Estado puede recaudar dineros. No puede ir en contra de la norma tributaria, pero tampoco puede ir en contra de las actuaciones de la Constitución. Por eso es que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y todas las cortes que habíamos visto en clases pasadas, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, todos ellos hacen ver la ley. La Corte Constitucional, esa es una de sus funciones, velar que la ley se cumpla a cabalidad entre el Estado y los particulares y entre el propio Estado, que nadie incumpla las leyes. Entonces, cuando existen diferencias, también existen formas de dirimir aquellos conflictos. Por eso hablan de la analogía como método de integración y no de interpretación. Es un método de integrar las normas, no de interpretarla. No, yo considero que, no, la analogía es como método de integración, de que si existe alguna diferencia entre las dos normas, va a prevalecer, por lo menos en este caso, la norma tributaria. Sí, porque es la única forma como el Estado puede recaudar sus impuestos o sus tributos para poder cumplir con sus funciones. El principio de periodicidad se refiere al lapso de tiempo de la aplicación de una norma, es decir, a la vigencia a la cual se refiere. Ya que una norma no tiene efectos retroactivos, siempre debe entenderse su aplicación a partir de cuando se sanciona o se publica. Eso sí lo vieron ustedes en derecho hace mucho tiempo. Las leyes no son retroactivas. No puedes decir que mañana van a poner el impuesto al patrullaje, por decirlo así, y que va a correr desde el 1 de enero. No, porque nada es retroactivo, la ley no es retroactiva. Entonces va a empezar a cumplir a partir de mañana. Entonces, y va a ser por un periodo de tiempo. Dímelo. Dime, no te escuché. No, creo que no era con nosotros. Listo. Tenemos también el principio de territorialidad. Se refiere al ámbito de aplicación de una disposición de carácter tributario, dependiendo del estamento que dio origen. Entonces tenemos principios de territorialidad, como hablábamos, los tributos del orden nacional, orden departamental, orden municipal. ¿Recuerdan que eso lo habíamos visto? Entonces, dependiendo del territorio, existen leyes para la aplicación del IVA, como el IVA, que es un impuesto nacional, todo mundo, 19% para todo mundo, pero también el impuesto predial, que tiene unas tarifas para el impuesto predial de Bogotá, otros para el impuesto predial de Cali, otro para el impuesto predial de Zipaquirá, de impuesto predial en Manizales. Cada impuesto tiene su territorialidad y cada uno es disponible, cada uno es responsable de hacerlo. Principio de fuente se refiere al estamento designado responsable para atender las solicitudes de los sujetos pasivos, es así como la obligación que se generó en Barranquilla, no es procedente iniciar una reclamación en Bogotá. Principio de fuente es donde se originó. Lo mismo que hablábamos, el impuesto de industria y comercio. Si yo presté un servicio en Barranquilla, debo pagar mi impuesto predial mi impuesto de industria y comercio en Barranquilla. No puedo empezar a pagarlo en Bogotá porque es territorialidad.
Entonces, dentro de la territorialidad está el principio de fuente y el principio de domicilio. La administración de impuestos de cada municipio, de cada departamento, tiene la función social y moral de pagar esos impuestos, de cobrar esos impuestos. Entonces, eso se refiere a la territorialidad. Y tenemos los tributos según el ámbito de aplicación. Entonces, tenemos tributos de orden nacional, de orden departamental y de orden municipal. Entonces, dentro de los tributos de orden nacional tenemos el impuesto de renta, el impuesto del IVA, los gravámenes arancelarios, el impuesto a la exportación de café, el impuesto de timbre, los aportes patronales, el impuesto a la gasolina, extracción de minerales, las tasas aeroportuarias, los peajes, por lo general son de orden nacional. Departamental tenemos otros como los licores, a los cigarrillos, a la circulación del tránsito, la valorización es de cada departamento, la gasolina también, las rifas, juegos y espectáculos y sanciones. Municipal tenemos el predial, industria de comercio, a los parques, algunos que cobran arborización, delineación urbana, vehículos. Sí, esos son impuestos. Entonces, mira, dentro del resumen, está muy corto el resumen. ¿Quién no ha hablado hoy? Constanza. Constanza, ¿tienes a la mano el fascículo? Sí, señor profe. Léenos el resumen, por favor. Sí, Vamos señor. Lo bueno de este Señor Bull. fascículo es que era muy corto y ya habíamos visto una parte con lo de hecho generador, tarifa, base gravable, sujeto activo y sujeto pasivo, lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, en teoría, solo hay que estudiar muy bien los principios tributarios, ¿ok? Entonces, léenos el resumen, por favor. Resumen. Voy, profesor. Ay. Entonces, dice. Un momentico. Ay, profe. Es Está que en se la me va página como la hoja. 16. Sí, señora, es que se me salta. Momentico. Bájelo con las flechas cursoras que son más lentas. Es que lo estoy. Que nos quedan Porque 2 minutos uno, para Es que a mí no me. parcial. No, porque no me sale sino hasta la 15. Entonces, léelo, Diana. ¿Lo tienes, Diana? Para que empiecen el parcial. En la 2. sí, profe. Ah, ya. ¿Ya? El que dice resumen, ya. Listo. Dice, en el presente fascículo se ha podido identificar la clasificación de tributos y se reconocieron los conceptos de tasas relacionadas con la utilización de un bien del Estado, las tarifas frente a un servicio que preste el Estado, las contribuciones a que se hacen sujetos las personas que se benefician por una obra que realiza el Estado, los gravámenes que surgen cuando se realiza determinada actividad y los impuestos que no requieren contraprestación alguna por parte del Estado para su aplicación. ¿Sí? ¿Listo? Espera. Entendible ese pedazo, que dentro de los tributos tenemos tasas, contribuciones, gravámenes, tarifas e impuestos, que muchos tienen que ver directamente con una contraprestación directa y los impuestos no. ¿Listo? Es claro. Sí. Listo. Segundo, logramos reconocer. Logramos reconocer los elementos de los tributos dados en los sujetos, el hecho generador, la base gravable, la tarifa y el impuesto. Determinamos las características propias del hecho generador, identificamos los efectos que genera la determinación de la base gravable, obteniendo un adecuado manejo del concepto jurídico involucrado en la identificación de los sujetos, tarifas e imposición. También Sí. desarrollamos los conceptos de los principios aplicables al ámbito del derecho tributario respecto de los parámetros generales u ordenamientos de aplicación universal que se deben considerar al análisis
la estructura tributaria de cualquier estado. Presentamos comentarios acerca de los principios de interpretación tributaria aplicables en el proceso de cumplimiento de las obligaciones tributarias y la discusión de los tributos dentro de la estructura tributaria de cualquier estado. Y finalmente citamos a manera de ilustración algunos tributos según su ámbito de aplicación. Listo, perfecto. Entonces, con esta parte finalizamos el módulo 6, que es el tema de, ¿cómo se llama? Derecho tributario. Tenemos las bases de derecho, encontramos unos sujetos activos, pasivos, hecho generador, bases gravables, tarifas, demás. Encontramos que hay un sujeto activo, un sujeto pasivo, unos tributos que son de orden nacional, departamental, otros de orden municipal, unos principios tributarios, legalidad, beneficio, capacidad de pago, generalidad, eficacia, todo lo que tiene que tener un tributo para que realmente sea exigible por cualquiera de nosotros y que el Estado deba cumplir. ¿Ok? Esto va a entrar dentro del siguiente parcial que va a ser en 3 semanas. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan contemplado. El siguiente fascículo, entonces, para que empiecen por favor con el parcial, les voy contando. El parcial empieza ahorita a las 8:30, hace un minuto empezó, y va hasta las 9:30. Tienen 1 hora para responderlo. Es igual que todos los otros parciales. Van, que el otro parcial que hicimos, preguntas de selección múltiple, falso verdadero, y esta vez no van a tener que responder nada porque no lo quiero volver de memoria, no quiero que lo citen de memoria. Y traten de hacerlo, por favor, muchachos, a conciencia. Si tienen dudas, es muy complicado estar encima de ustedes, por decirlo, no de ustedes, sino de los estudiantes. Déjeme ver la cámara y usted que está mirando y no está leyendo libros, sino los apuntes. A mí me interesa mucho más es que ustedes aprendan y que sepan de dónde sale. Entonces, pero traten de hacerlo a conciencia, porque realmente el aprendizaje es para ustedes. Para mí no, es para ustedes realmente los que están pagando por una matrícula y los que están. Entonces ya pueden comenzar con el parcial y terminamos. Tienen plazo hasta las 9:30. Yo voy a estar aquí conectado. Por favor, quiero que se queden conectadas y conectados por si surgen algunas dudas con respecto a alguna pregunta. No voy a responder preguntas que tengan que ver directamente con, o sea, que la respuesta, profe, la B dice esto, sino si no entienden algo lo podemos socializar un poco más fácil, pero que no se nos vuelva como no, es que no entiendo la B. Listo, y ahí no es de emparejamiento. Entonces, para que por favor comiencen con el parcial y el que va terminando, pues no sé, se despide y puede retirarse. Pero yo voy a estar aquí disponible la hora que nos queda de parcial para que lo puedan resolver. Bueno, señor. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe. Y estudien por favor el fascículo 7 para dentro de 8 días. Creo que ustedes no han estudiado mucho este fascículo 6. Entonces, estudien el 7 porque ya nos quedan muy poquitas cosas para empezar a hacer y tenemos, y van a haber actividades. Entonces les voy a poner una actividad para que vayamos entrando en retenciones. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, aquí estoy. Cualquier cosa me pregunta, por favor.
¿Cómo va el parcial? ¿Está muy difícil o enredado, complicado, cuchilla, lo rajé? Extenso, pero ahí vamos, profe. Sí, profe. Extenso, pero ahí vamos, profe. Cuando dijeron sí, profe, ¿es porque sí lo rajé? ¿Está complicado o solo es cuestión de interpretación? Sí, es de interpretación, profe, leer muy bien. Sí, leer muy bien, sí, señora. Y toca con cuidado.
Listo, profe. ¿Ya acabaste? ¿Ya le diste enviar y todo? Sí, señor, ya. ¿Y estabas segura de las respuestas y todo? Porque igual pueden revisar varias veces, pueden navegar por ahí. Sí, Ya lo que señor. fue. Sí, en nombre de Dios. Bueno, perfecto. Bueno, profe, muchísimas gracias. Constanza, porque tú no, verdad que tú me dijiste que habías estado ocupada con él, no habías podido enviar la, El mapa mental. eh, te doy plazos todavía a las 12 de la noche para enviarlo si lo puedes enviar. Y te lo Claro, califico sí, sobre, señor. Yo lo tengo iniciado, pues es que no lo pude acabar, pero te sí, lo señor. califico, te lo califico sobre 3 para que Bueno, no saquen más malas notas. Y si alguno sí, quedó pendiente por enviarlo, que creo que no, solo estabas tú, entonces también. Y bueno, revísenla, yo creo que mañana les voy a poner una actividad también para que la hagan con tiempo, para dentro de 8 días, con lo que vamos a empezar a ver de impuestos. Entonces, listo, sí, señor. Ahí mismo está en la para que pestaña le pongan, habilitado, ¿cierto, profe? Sí. señora, Está habilitado todavía en la pestaña, ¿cierto? no, envíamelo al correo porque ya está deshabilitado, envíamelo al correo. Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, Muy amable. bueno, que descansen, nos vemos dentro de ocho Bueno, días. Perfecto. gracias, suerte a todos. Adiós. Chao. Profe, buenas noches. Hola, Carolina. Profe, ya terminé. Bueno, listo, perfecto. Entonces, las mismas recomendaciones. Ten en cuenta que voy a subir una actividad para dentro de 8 días para que las vayan empezando a hacer con tiempo y leer el módulo 7, Sí, afianzar señor. conceptos de 6, pero más que todo leer el módulo 7 que está un poco denso. Ah, bueno, señor, perfecto. Listo, y nos Sí. vemos en 8 días entonces. Gracias por tu participación. Profe, muchas gracias. Buenas noches. Que estén muy bien, Chao. gracias.
profe, buenas noches. Hola Laura, ¿cómo Bien, estás? señor. Ya finalicé el parcial. Ah, bueno, ¿cómo te pareció? ¿Muy difícil? No, es de leer, de comprensión. Y hay muchas de esas preguntas, no sé, hay muchas preguntas que uno las puede ir sacando con el nombre también, de esas de emparejar, entonces era como pensar un poquito más de lo que daba la respuesta, cuál sería la contrapartida. Sí, profe, de pronto eran unas parecidas, habían parecidas. Activo con sujeto pasivo, entonces a veces como que no se enredaba, pero bien. Ah, qué bueno, listo. Profe, una pregunta. Es que al principio de la clase no me quedó claro si recibió mi mapa. Tú lo mandaste al correo, ¿cierto? Sí, señor, anoche. Espérame. Sí, ¿Sí? sí lo vi. Ah, bueno, profe, gracias. Perfecto, con gusto. Gracias, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, nos vemos en 8 días. Señor, gracias. Chao. Listo, profe. Listo, Ramiro, perfecto. Nos vemos entonces en 8 días. Vale, muchas Pendiente- gracias. Pendientes de la plataforma para la actividad que hay que desarrollar y ya. ¿Y de qué es la actividad, profe? Tiene que ver con el módulo 7. Ya es con el tema de impuestos y Uy, retenciones. uy, acabamos el negocio. Sí, ya quedan 2 clases. Profe, ¿y usted va a dar la 2? ¿Nos va a dictar esa? Listo, profe. No sé, depende cómo me evalúen los alumnos. Vale, listo, profe, gracias. Perfecto, Ramiro. Bueno, buen Buenas descanso. noches. Gracias, lo mismo. Gracias, chao. Gracias, ya terminé. ¿Dijiste algo, Alejandra? Sí, profe, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho. Ya terminé, muchas gracias. Ah, ok, perfecto, con mucho gusto. Gracias, profe. Pendiente de la actividad para realizar. Listo. Su merced sí recibió mi actividad, ¿cierto? Sí, sí la vi. Listo. Gracias, profe. Feliz noche. Perfecto. Bueno, buenas noches para ti también.
Listo, profe. Listo, Diana, perfecto. Por ahí escuché que había una actividad, profe. Sí, voy a montar una actividad basada en el fascículo 7 para que la vayan a desarrollar durante, o sea, antes del martes. Es una actividad Bueno. que tiene que ver con el módulo 7 de retenciones y de impuestos. Es como para empezar a ver un poquito más a fondo porque ya entramos a impuestos. Yo creo que la monto mañana por tarde el jueves. La estoy montando para que la puedan hacer el fin de semana. Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. Nos vemos entonces en 8 días. Bueno, señor, que esté muy bien. Bueno, chao. Chao.